Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, tenemos para este día, esta fiesta de Domingo de Ramos, el texto que está en Lucas, capítulo 19, los versículos 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos». Hasta aquí. Pueden tomar asiento. Mis amados, amadas en el Señor, hoy es un día también especial, un día de fiesta. Nos toca quizás vivirlo de una manera diferente, quizás físicamente no dentro de la iglesia, pero sí queremos que nuestras almas puedan recibir una muy, muy cordial bienvenida al altar del Padre Celestial bajo la palabra. Y como cada fiesta también en la casa de Dios, y particularmente en lo que toca el día de hoy como Domingo de Ramos, tenemos una palabra especial que también nos quiere trasladar a lo que implica este día, y entonces el querido pastor Gustavo Sar va a leer en la parte de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Por favor, amado pastor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Entonces ellos dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas». Y Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muchas gracias. Yo quisiera que cada uno de nosotros ahora pueda trasladarse a ese momento, más de 2000 años atrás. El pueblo israelita veía en Jesús muchas cosas, pero lamentablemente no era lo que Jesús esperaba que vieran en él, porque así como cuando él entraba en este Domingo de Ramos, llamado así porque también colocaban palmas en el camino, algunos colocaban sus propias ropas, porque indicaba que el que estaba entrando a Jerusalén era un vencedor, el rey, y así lo aclamaban, como ha leído el querido pastor, Hosana. Pero en la descripción que hace Marcos no se detiene en la parte que hemos leído en el Evangelio de Lucas, porque los 4 evangelistas desarrollan la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, pero es solo Lucas, aquel que se detiene en esta parte que hemos leído en el texto, que reitero. Dice: «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos». Entonces quisiéramos reflexionar un poco qué es lo que Jesús estaba viendo, porque Jesús lloró. No son muchas las
veces que la Escritura marca esta posición de Cristo, pero Jesús lloró. Y lloró en el sentimiento que sentía de compasión sobre este pueblo que no entendía cuál era el motivo, que tenía expectativas totalmente diferentes a las que él quería brindarle. Y quizás podamos observar en la expectativa de este pueblo cada uno de los detalles. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ellos habían visto en los 3 años de actividad de Jesús milagros, habían visto su poder, habían visto todo lo que él entonces podía hacer y estaban entonces apoyados en este sentir de seguir a Cristo quizás por su poder y sus milagros, pero no estaban viendo lo que atrás estaba. Estaban apoyados en todo lo que Cristo les podía dar materialmente, pero no podían ver aquello que Jesús les ofrecía. Y por esto entonces Jesús lloró. Querían liberarse del poder del pueblo romano. Estaban oprimidos por este pueblo y entonces estaban esperando al Mesías que lo liberara de aquel poder. Jesús intentó explicarles, así como intentó explicarles a través de diferentes enseñanzas, que no había venido aquí para ofrecerles el poder en lo material o brindarles quizás la salvación en lo material o en los milagros. También quería indicarles que él no había venido a liberarlos del pueblo romano, sino que había venido para liberarlos del pecado, para liberarlos del mal. Pero claramente este pueblo no le había entendido y entonces Jesús lloró. Intentaba una y otra vez explicarlo de diferentes maneras. Ahora viene al corazón la parábola del rico insensato, aquel que juntó de sus riquezas y dijo: ahora huélgate, alma mía. Y le fue dicho: entonces ahora, necio, ¿qué vas a hacer? Porque no podía salvar con sus riquezas su alma. Jesús intentaba una y otra vez enseñar. Y en esa enseñanza, él intentaba llevar hacia el camino que traía hacia la salvación eterna. Pero este pueblo no le entendía. Este pueblo, como otro de los puntos que buscaba, era que se volviese a erigir el reino de Israel, que se volviese a erigir el reino de David, aquel reino que se había perdido, aquel reino que ahora no tenían. Y estaban aferrados a toda la parte, podríamos decir, formal del reino y del templo. Pero Cristo intentaba transmitirles que ellos iban a tener que transitar hacia el nuevo pacto, cuando también les dice que aquel templo se iba a destruir y en 3 días iba a ser entonces reconstruido. Y uno podría decir, bueno, pero estos 3 puntos que nos trae la reflexión sobre este Domingo de Ramos, ¿qué es lo que nos deja para nosotros hoy aquí? Quizás deberíamos pensar cuáles son nuestras expectativas en relación a Cristo. Nos toca vivir hoy momentos muy especiales en la redondez de la tierra, pero no vamos a dejar de reflexionar en cuál es el motivo por el cual seguimos a Cristo, porque si lo que estamos pidiendo al Señor, exigiendo al Señor, son milagros, son soluciones materiales, si nos detenemos solamente en esto, la pregunta es: ¿cómo nos mirará Jesús? ¿Qué sentirá? Y entonces queremos mirarnos interiormente, para que en nuestro corazón, no es que vamos a dejar de lado las expectativas en todo aquello que está por delante, no es que no le vamos a pedir al Señor que nos ayude para llevar adelante todo lo que tenemos que sobrellevar en cada circunstancia, no es que no vamos a pedirle al Señor que nos ayude para llevar adelante los proyectos que nos tocan en nuestra vida, pero ¿dónde está el centro de nuestro corazón? Podemos entender en esa expectativa que Cristo mira aún mucho más allá, que nada de lo que nos ocurre en esta vida va a quedar simplemente en eso, sino que Dios nos va a dar la ayuda para que podamos sobrellevarlo. Él no va a permitir nada de lo que no podamos sobrellevar. Y entonces, el primer punto, no exijamos a Dios milagros o soluciones materiales, porque Dios nos va a dar todo lo necesario para que con nuestros brazos, con nuestras competencias, con nuestras fuerzas, podamos llevar adelante todo lo que Él permita. Por otro lado, nos permite vivir situaciones en la vida del Padre donde nos encontramos quizás con quienes nos oprimen. Quizás podamos tener hasta enemigos, hermanos, podemos decir en este sentido. Pero
¿Cuál es el sentimiento que llevamos hacia ellos? Buscamos que Cristo entonces sea aquel que nos libere de estos enemigos, que los castigue. ¿Cuál es el sentimiento que llevamos en el corazón? Porque quedaríamos en la expectativa de que otra vez el poder de Dios vaya sobre todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y entonces queremos mirar que en nuestro corazón pueda desarrollarse el sentir del perdón hacia aquellos que no nos hacen bien. Y en ese sentimiento, entonces, queremos analizarnos una y otra vez en nuestra vida de fe. Porque las piedras en el corazón suelen ser muchas veces nuestro enemigo. Y a veces el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro, en nuestros propios pensamientos, en nuestra incredulidad. Por eso queremos mirar hacia el Padre, mirar hacia Cristo y cuál es el motivo que Él puede entrar triunfante en nuestra vida, buscando que nos ayude a sobrellevar todo aquello que está por delante y que podamos tener un corazón pleno de perdón. Si miramos hacia el sentir del pueblo de Israel, volver a elegir el reino de David. Muchas veces estamos aferrados a todo nuestro esquema tradicional, hermanos. Nos aferramos desde ya a la enseñanza, queremos cumplir los mandamientos, ofrendamos, estamos en la casa de Dios bajo circunstancias normales, cada miércoles, cada domingo, trabajamos en las diferentes actividades, pero buscamos participar de cada servicio divino también, del coro, de la limpieza en la comunidad, es decir, buscamos ese reino perfecto, buscamos hacer todo lo posible en la casa de Dios, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo está nuestro corazón en relación a lo que Dios espera? Porque es lo que Dios espera, no solo que cumplamos con esta posición de corazón que nos lleva a ser a la vista quizás los hijos de Dios que buscan la perfección, pero la humildad, el amor y el sentir del corazón van girando hacia lo que el Señor espera de nosotros, porque quizás entonces mirando cuáles eran las expectativas del pueblo israelita y mirando cuáles son nuestras expectativas hoy, en este Domingo de Ramos, tenemos que preguntarnos, ¿no estaremos haciendo un paralelo muchas veces en nuestra vida? ¿No estaremos viviendo la aclamación de Cristo cuando alguna situación en nuestra vida material se soluciona? Cuando quizás se genera alguna situación que un enemigo, entre comillas, nuestro es vencido. Cuando creemos que estamos cumpliendo con todas las formalidades que corresponden a un hijo de Dios, Dios está mirando mucho más allá en nuestro corazón. Está mirando que podamos esperar a Cristo como el Salvador, aquel que nos ayude a vivir el milagro de la salvación, aquel que nos ayude a vivir el milagro del perdón, aquel que nos ayude a vivir el milagro de nuestra transformación. Por eso, quizás tenemos que preguntarnos en este primer versículo, y cuando llegó cerca de la ciudad, ahora la ciudad somos cada uno de nosotros. Y si Cristo viene a nosotros como ha venido hoy, Dios permita que no llore, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros pueda tener las expectativas correctas para que entonces Cristo pueda alegrarse de qué esperamos en Él, de qué es lo que buscamos, de qué es lo que ansiamos, de que nuestra expectativa pueda estar cercana a la voluntad de Dios, que podamos buscar la salvación, que tengamos la expectativa correcta. Y cuando hablamos de expectativa, cuando uno mira sobre la definición de esta palabra, es lo que uno espera, lo que desea, lo que anhela. Y para esto Dios no nos dejó solos, porque nos ha dado un Consolador. Cristo dio muchas promesas, entre ellas que iba a enviar el Consolador, que nos iba a enseñar todas las cosas. Entre ellas que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y así Él está, pero queremos entonces venir a buscar en la palabra ese Consolador y sentirnos en el camino de nuestra vida que Cristo nos lleva en sus brazos, que está con nosotros todos los días, no importa lo que venga. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, en este sentimiento, Dios nos ha dejado la enseñanza a través del Espíritu Santo. Y esa enseñanza quiere brindarnos de su paz. Y entonces tenemos que preguntarnos,
Cuando Jesús dice aquí, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, Dios nos dice, yo te estoy dando el conocimiento de lo que es para tu paz. ¿Y cuáles son esos puntos, hermanos? El primer punto es la fe en Jesucristo. Él desea que podamos tener plena fe en Él, en su vida, en su entrega, en su enseñanza, en su sacrificio, en su resurrección, en su ascensión al cielo, en la promesa que volverá a venir, como lo expresamos en nuestra confesión de fe, pero que esto pueda vivir en nuestro corazón. La fe en Jesucristo es uno de los pasos para que podamos realmente vivir de su paz, pero es el primer punto al cual Dios nos llama. El segundo punto es que en el camino de la enseñanza podamos estar bajo esa enseñanza de la palabra con un corazón humilde. Y entonces vamos a poder evaluarnos, cada uno de nosotros ante la palabra, y encontrar el punto del arrepentimiento. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que no he hecho bien? ¿Qué es lo que Cristo me enseña que aún no he podido vencer? Y el arrepentimiento implica un camino a veces difícil, pero es el que nos lleva a poder encontrar la paz en el Señor. Y entonces es una decisión. Quiero tener de la paz que el Señor me da, tengo que buscar el camino de la fe en Él. Y la fe viene por el oído de la palabra. Por eso es tan importante que podamos permanecer bajo la palabra. Por eso es tan importante que podamos prepararnos cada vez que Dios nos llama bajo la palabra, para que nuestro corazón haga un lugar al Señor. Para que, como dice aquí el texto, no esté oculto a nuestros ojos, sino que Dios pueda darnos ese colirio, para que podamos ver, para que podamos entender, para que la sabiduría del Padre pueda estar en nuestra vida. Y en ese sentimiento, entonces lo que Él espera, que en el camino de la palabra y del arrepentimiento, poco a poco vayamos cambiando. La nueva criatura sea en nosotros. De esa vieja criatura, del viejo Adán, poco a poco vayamos cambiando la renovación interior en Cristo. Una tarea a la cual Dios nos llama cada vez que nos brinda de su palabra. Preparar el corazón, darle lugar. Podríamos decir, abrir el corazón, preparar el camino y recibirlo también diciendo Hosana al Señor, pero con una expectativa correcta ante lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La expectativa de que pueda hacerse el milagro en nuestro corazón, de que la fe pueda aumentar, de que podamos arrepentirnos de aquello que debemos cambiar, de que podamos transitar el camino de la penitencia. Penitencia significa cambio, esa renovación del ser interior. Y entonces queremos mirar en Cristo como nuestro modelo. Y podemos ir entonces a la palabra que nuestro apóstol mayor nos ha regalado para este año. Cristo nos libera, Él quiere liberarnos. Por eso en este domingo de Ramos está entrando, queriendo entrar en tu corazón y en el mío. Depende de cada uno de nosotros que lo podamos dejar entrar. Y entonces cuando lo dejemos entrar y nos mire y encuentre que está ese deseo y que entendimos con la expectativa correcta, no se va a poner triste, se va a alegrar. Se va a alegrar en lo profundo del corazón, y eso es lo que queremos trabajar en nuestra alma. Que podamos darle lugar para que Cristo se alegre y entonces podamos disfrutar de su paz. Una paz que tanto necesitamos cada día y también en estos días tan especiales que estamos viviendo. Cuando entonces la confianza en Él, la fe en Cristo y la confianza en Él nos lleve a tener paz en el corazón. Cuando de alguna manera no veamos en cada situación un enemigo, que tengamos la capacidad de poder perdonar, la capacidad de poder reconciliarnos. Y esto lo tenemos que buscar en Cristo mismo, en la ayuda que Él pueda brindarnos. Tenemos que mirar en nuestro corazón todo aquello que son piedras en el camino, todo aquel sentimiento que no nos permite perdonar, dejarlo de lado, porque no nos permite avanzar. Y esto entonces lo podemos hacer con Cristo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hacia Él queremos ir. Y entonces, en este sentimiento, Cristo nos va a ayudar a poder vivir en paz y en el amor. Ese vínculo distintivo que Dios espera en cada uno de nosotros como sus hijos.
Y ese amor nos va a llevar a crecer en nuestras propias diferencias. No va a haber diferencias en la comunidad, no va a haber diferencias en la familia misma. Porque esas diferencias las vamos a llevar adelante siendo uno solos en Cristo. Y este es el deseo del Señor en este día, en este Domingo de Ramos, que puedan ser correctas todas nuestras expectativas hacia Él, que nuestras expectativas puedan estar orientadas hacia la voluntad de Dios, que nuestras expectativas puedan estar orientadas a buscar la salvación en Cristo, que nuestras expectativas no sean las erradas como fue en este pueblo israelita. Dios permita, queridos hermanos y hermanas, que esta palabra nos pueda llevar a una profunda reflexión que nos ayude a cambiar todo aquello que tenemos que cambiar en nuestra vida, que nos ayude a transitar el camino del perdón, que nos ayude a transitar el camino del cambio hacia la imagen de Cristo, que cada uno de nosotros pueda desarrollar esa nueva criatura y que el Señor pueda brindarnos una vez más en este día de su paz. Amén.